Ya van a iniciar para... ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Nuevamente estamos aquí en un webinar más. Pues ahora sí, muchas gracias a todos los participantes que tenemos el día de hoy. Igual ahorita vemos que se siguen uniendo participantes para este webinar, este segundo webinar que hacemos en este mes de abril. El día de hoy tenemos un tema pues muy importante en realidad. Importante y políticamente hablando, muy bueno, diría yo. Y pues aparte del expositor que tenemos aquí con nosotros el día de hoy, ni se diga. Ya ahorita más adelante lo presentaré. Pero para iniciar el día de hoy el webinar, me gustaría más que nada, pues, presentarnos. Como saben, pues bueno, el Despacho Contable Occidente realiza este tipo de webinars de manera gratuita para conocimiento de todos ustedes y pues para ir generando este conocimiento que a lo mejor te cobran en algunos espacios o algunos lados y pues aquí lo hacemos de manera gratuita. Eh, para quienes no me conocen, en el Despacho Contable Occidente nos especializamos en contabilidad y auditoría gubernamental, en cumplimiento con los entes públicos, apoyando instituciones a evitar observaciones y fortalecer su transparencia. Mi nombre es Manuel Fonseca Contreras, soy contador público aquí en Guadalajara, Jalisco, y desde hace algunos años ya trabajamos directamente en temas de fiscalización, cuenta pública, auditorías, entre otros temas que ya han estado visualizando a lo mejor en las redes sociales o demás información que llega por su correo electrónico. Me presento, pues ahora sí me tomo la oportunidad de poder leer el currículum vitae, o más bien un pequeño semblanza del invitado del día de hoy. La vez pasada, pues tuvimos la mala fortuna de que el invitado no pudiera asistir, por cuestiones personales, pero pues el día de hoy tenemos la presencia de aquí de un gran invitado. Nada más permítame encontrarlo, que no sé dónde lo dejé. Mm, Igual si lo tienes, tú lo puedes reenviar. Sí, sí, venga. Ok. Tenemos el día de hoy al maestro Luis Andrés Sánchez Flores, ingeniero en mecatrónica, egresado del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, plantel Colomos, y maestro en finanzas y auditoría gubernamental por el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Es un profesional altamente capacitado con una sólida trayectoria en la administración pública desde el año 2017, destacándose por su participación en procesos clave relacionados con la planeación del presupuesto de egresos, la formulación de la ley de ingresos, la integración de la cuenta pública, la atención a auditorías internas y externas, así como la rendición de cuentas. Comprometido con la mejora continua, ha fortalecido su perfil técnico a través de diversos diplomados y cursos en finanzas públicas, disciplina financiera y armonización contable, impartidos por instituciones de prestigio como la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Coneval, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal y el Instituto del Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC. Asimismo, ha complementado su formación con programas en áreas estratégicas como tecnología y desarrollo humano, ofrecidos por organizaciones como Google, la Escuela de Organización Industrial del Gobierno de España, Fundación Televisa y la Secretaría de Educación Pública. Su perfil técnico-administrativo, junto con una perspectiva integral del quehacer público, le permite aportar una visión práctica y actualizada al fortalecimiento de la gestión municipal. Pues bueno, como ven, su perfil curricular es muy, muy amplio. Ahorita
poco a poco van a ir viendo la experiencia que ya tiene él respecto a estos temas. Y pues ahora sí queremos hacer este webinar un poco más dinámico, igual con la autorización del invitado del día de hoy. Pueden hacer las preguntas cuando gusten. Igual, si pueden usar el chat, también lo pueden realizar sin ningún problema. Si quieren prender su cámara, su micrófono para hacer la pregunta, también sin ningún problema, estamos aquí al pendiente de ello. También, bueno, para romper un poco el hielo aquí con todos ustedes, me gustaría saber de dónde nos están acompañando el día de hoy, si trabajan en gobierno, en sector privado, para poder ahora sí ver qué temas podemos tocar, qué temas no podemos tocar, si hay políticos aquí dentro del webinar para ver de qué manera podemos hablar o de qué manera no podemos hablar. Todo ese tipo de información nos serviría mucho. Igual comenten en la chat o si gustan prender su cámara y su micrófono, también lo pueden realizar sin ningún problema para poder generar un diálogo pues más ameno. Ahora sí, mientras responden a la pregunta de dónde nos están visitando el día de hoy o dónde nos están viendo o si trabajan en el sector gobierno o en el sector privado, me gustaría preguntarte a ti, Luis, ¿cuál es el error más común que ves en este tema? Sí, buenas tardes a todos, a todos los que están conectados en el webinar. Primero y antes que nada, gracias por la invitación, maestro Manuel. Hoy vamos a analizar un tema muy importante y contestando a tu pregunta, que ¿cuál es el error más común que vemos en este tema? Yo creo que hoy, y como lo nombra un poquito el nombre del webinar, es precisamente, vamos a tratar de responder esta pregunta, la incomodidad que conllevan las finanzas públicas. ¿En qué sentido? Estamos muy acostumbrados a pensar que en las finanzas públicas, cuando se tienen observaciones de auditoría o se detecta algún hallazgo como parte de los procesos de fiscalización, incluso investigaciones, lo primero que pensamos es que están dadas por actos de corrupción, la ineficiencia, la ineficacia del sistema gubernamental en México, sobre todo pues en un país como México, ¿no? Y en la región en general de América Latina, donde hay una percepción bastante grande en temas de corrupción, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que también las finanzas públicas conllevan o nos dejan, son un rastro, vaya, nos pone todo un panorama, toda una trazabilidad de cómo las observaciones al final son una huella o son un reflejo de decisiones políticas que también se toman en malos momentos, ¿no? Son decisiones políticas que muchas veces contravienen el rigor técnico, la normativa. Entonces, ¿cuál es el error principal que vamos a tratar de verificar en este webinar? Pues precisamente cómo las decisiones políticas o el motor político en México eh, si lo vinculamos con las finanzas públicas, esto derivan observaciones y por qué derivan estas observaciones y qué es lo interesante o qué es lo que tendríamos que rescatar de las observaciones que derivan de los procesos de fiscalización en México. Es yo creo la importancia del tema del día de hoy. Esperemos pues aclarar este tema a los integrantes del webinar y pues que también nos puedan compartir las experiencias que les ha tocado a ellos vivir, ¿no? Sí, eso es lo más importante, que no se queden ahora sí con las dudas, saquen todas las dudas que tengan al respecto de este tema y pues más que nada que se lleven aprendizaje de por medio. O sea, estamos justamente como les comentó al inicio, este tipo de webinars para que ustedes se lleven un poco de enseñanza y de aprendizaje en todo esto y pues se quiten algunas espinitas al respecto de los temas de los que se van a hablar o se están hablando. Entonces, igual presento la presentación para iniciar con el tema. Listo, pues como adelantábamos, ¿no? Vamos a analizar hoy esta parte incómoda de las finanzas públicas, ¿no? Cómo aquellas decisiones políticas que se toman de manera racional generan observaciones en los procesos de fiscalización que se llevan en México y lo importante es vamos a ver cómo sobrevivir a ellas, ¿no? Cómo sobrellevar estas observaciones que se presentan precisamente durante estos procesos de auditoría o evaluación incluso que se pueden dar en los diferentes entes públicos. Y lo primero es desmentir o poner en perspectiva, pues esta mentira, si así lo pudiéramos decir, o este error técnico, ¿no? ¿Cuál es la ilusión o cuál es la percepción? Pues se asume que todas las observaciones que se generan como parte de los procesos de fiscalización en México, pues nacen o derivan, pues, de actos de corrupción o de la incompetencia o falta de rigor técnico en los entes públicos, ¿no? La realidad es que las observaciones son en general o en su mayoría, no vamos a generalizar, pero sí en su gran mayoría, pues son un resultado predecible
de las tensiones estructurales que existen cuando tratamos de analizar, por un lado, el motor político con el motor de auditoría y con los procesos de fiscalización, ¿no? Al final del día, las observaciones pues son resultado precisamente de priorizar los objetivos políticos sobre la rigidez de los procesos técnicos que generalmente se desarrollan en cualquier ente público, ¿no? Entonces, vamos a poner ese panorama inicial, ¿no? Estos son los dos puntos de los que vamos a partir para poder desarrollar el tema. Ok, muy bien. Pues ahora sí, realmente este tipo de cuestiones a veces pensamos que las decisiones políticas que se toman, pues las toman de manera consciente o de manera, pues a lo mejor un lineamiento de por medio, que al momento de que llega, pues como tú comentas, las observaciones de la auditoría suponen o hacen mención de que sí se está cumpliendo de manera correcta con la información que se está haciendo, pero pues realmente a veces son decisiones que se toman políticamente hablando por tiempos o por presiones políticas o muchas cuestiones que pueden afectar de por medio. Y pues sinceramente ese tipo de cuestiones a veces llegan a afectar hasta el momento de poder solventar alguna observación también en una auditoría. Sí, sí, es correcto. Digo, obviamos a veces que obviamente los perfiles profesionales que se buscan en el sector público, pues se obvia que tienen un entendimiento pues de los procesos normativos y técnicos que existen, pero muchas veces, como tú dices, esa necesidad o ese compromiso político pues nos lleva un poquito a la desviación y ahorita lo vamos a ir desmenuzando o analizando uno a uno, ¿no? Y me gustaría que utilizáramos o que trabajáramos bajo la consideración de que existen tres dimensiones vinculadas directamente a las finanzas públicas en los entes gubernamentales, ¿no? Y estas tres dimensiones, pues habría que entender que operan bajo lógicas incompatibles. ¿Por qué lógicas incompatibles? Tenemos aquí, vamos a ver, aquí en la matriz, pues tenemos tres dimensiones, o si lo queremos ver desde estas tres dimensiones, ¿no? La dimensión política, la dimensión técnica y la dimensión de auditoría. Si analizamos cada una de las dimensiones en particular, pues vamos a encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, el objetivo central. El objetivo central de la dimensión política, pues precisamente se centra en obtener la legitimidad de la ciudadanía y contra el gobierno, ¿no? Sobre esas decisiones políticas que se toman. Por su parte, la dimensión técnica lo que busca precisamente es establecer control interno mediante normativa, mediante procedimientos estandarizados, mediante incluso certificaciones o esto que nos puedan sumar al rigor técnico. Y por su parte, la dimensión de auditoría, pues lo que se centra es en la verificación normativa del cumplimiento precisamente de las leyes, de los reglamentos, de las políticas administrativas que se puedan generar en los entes de gobierno. Entonces, de entrada, pues las tres dimensiones que se vinculan con las finanzas públicas pues tienen objetivos diferentes y esto eventualmente pues generará tensión o generará fricción al momento de tener que concatenarse, ¿no? Por ejemplo, si lo queremos analizar y como bien lo mencionabas, Manuel, el tema del tiempo, ¿no? La temporalidad es importante cuando estas tres dimensiones se juntan. ¿Por qué? Porque hablamos de que la dimensión política tiene una visión del tiempo de urgencia, ¿no? Las decisiones políticas se tienen que tomar de manera rápida cuando se presenta alguna contingencia, cuando se presenta algún supuesto. Entonces, cuando analizamos la toma de decisiones desde esta dimensión política, pues tenemos que el tiempo o las decisiones se tienen que tomar de manera urgente. Pero ¿qué pasa por su lado con la dimensión técnica? La dimensión técnica requiere de un periodo de tiempo mucho más largo, ¿no? Cuando se quieren construir, por ejemplo, políticas públicas, programas sociales, etcétera, pues se requiere un periodo de análisis y de establecimiento de procesos o de controles que nos permitan precisamente poder ejecutarlos de manera óptima. Y es precisamente en este punto en el que ya tenemos de entrada una disyuntiva, ¿no? Por una parte, la política requiere de decisiones rápidas, pero si lo queremos cumplir con la dimensión técnica, pues la dimensión técnica requiere un periodo de tiempo mucho más prolongado. Entonces empezamos ya ahí a tener también fricciones entre cómo lograr que las decisiones que se toman rápidas también cumplan con el proceso técnico Ac- necesario. Aquí una cuestión, en temas a lo mejor políticos urgentes, suponiendo, bueno, todos conocemos aquí en Guadalajara la zona de Plaza del Sol cuando llueve, cómo se inunda. Correcto. Aquí este tipo de situaciones cuando se inundan, sabemos que es un problema que sucede año con año, lamentablemente. En este tipo de situaciones, ¿qué se puede hacer, a lo mejor dentro del mismo tema que estamos tocando, para poder prevenir ese tipo de situaciones? O sea, ya conocen la problemática, ya conocen la situación, ya conocen ese tipo de cuestiones y año con año siempre la misma situación. Sí, en el momento, pues obviamente se arregla, se busca la solución, pero si es un problema que sucede constantemente, ahora sí, en ese tipo de situaciones, pues yo vería que políticamente podría ser una buena opción
generar una solución ahí. O sea, a mi seria entender como ciudadano, yo lo veré de esa manera, pero ahora sí, no sé tu punto de vista. Sí, es precisamente que tenemos que apoyarnos de lo técnico para dar una solución a los problemas políticos. Digo, tú lo ejemplificaste con un tema que tiene que ver, por ejemplo, con las inundaciones. Sabemos que año con año se generan ese tipo de problemáticas. ¿Qué puede hacer un ente gubernamental como para tratar de disminuir ahí las problemáticas? Pues precisamente diseñar herramientas o instrumentar protocolos o procedimientos que le permitan dar una mucha mejor atención a las problemáticas. Por ejemplo, en esta zona de Guadalajara, como bien mencionas, de Plaza del Sol, pues hay un problema hidráulico ya importante, ¿no? Por más de que se han hecho trabajos de en los colectores pluviales, temas de prevención en el sentido de no tirar basura y estas campañas y todas estas cuestiones, pues la verdad es que muchas veces estas son insuficientes. ¿Qué se hace? Pues se diseñan como protocolos, ¿no? Y entonces Protección Civil en todas estas temporalidades de lluvias, pues mantiene una vigilancia constante a esta zona. Ya se sabe que cuando hay lluvias fuertes, entonces empiezan a cerrar los cruces principales, pasos a desnivel. Entonces, es imposible, y lo vamos a analizar ahorita a lo largo de la presentación, pues es imposible llegar a un punto en el que las tres dimensiones se conjunten de forma directa, ¿no? Es un tema utópico. Entonces, ¿qué se procura? Pues generar como ciertos sistemas que permitan amortiguar o que permitan mitigar precisamente las fricciones que existen en los puntos centrales entre lo político y lo técnico, ¿no? Y lo vamos a ahorita a lo mejor ir ejemplificando como para ir entendiendo un poquito, pero es precisamente lo que busca o lo que tratamos de analizar con estas tres dimensiones, es que en la relación que guardan estas tres dimensiones, pues existen estos sistemas de mitigación. En el sector gubernamental hay un elemento fundamental que es el control interno, que he escuchado incluso en los webinars que ustedes le dan mucha relevancia. Y básicamente, y es porque lo más importante en un ente gubernamental para poder mitigar o para poder disminuir la fricción entre estas tres dimensiones es el control interno administrativo, ¿no? Que es uno de los elementos que ya considera por sí mismo los sistemas nacionales de fiscalización, por ejemplo. Pero aquí, bueno, hablamos a lo mejor de aquí, nosotros en Guadalajara, Ujú. Zapopan, zona metropolitana, pero municipios pequeños que a lo mejor tienen 10,000, 15,000 habitantes, ¿el control interno existirá? Es un reto bien importante, sobre todo en los municipios pequeños. Es uno de los, quizás es uno de los objetivos que han quedado inconclusos, ¿no? Por parte del Sistema Nacional de Fiscalización, del Sistema Nacional Anticorrupción. Es precisamente uno de los problemas que tenemos un poquito más rezagados, la implementación de los sistemas de control interno en la totalidad de los entes públicos, ¿no? También se da mucho por los periodos de tiempo, ¿no? Sobre todo en los gobiernos locales, pues tenemos periodos de tiempo muy cortos. Cada 3 años se va renovando y cada 3 años hay que volver a rediseñar un sistema de control interno de los que entran, de los que se fueron. Es un reto importante, pero sí en la gran mayoría de los entes públicos con estas características que mencionas, generalmente no se tiene precisamente instrumentados sistemas de controles internos que permitan hacer estas labores de mitigación de riesgos. Es correcto. Entonces, para seguir analizando y para terminar de analizar esta matriz, ¿qué pasa también? Por ejemplo, la tolerancia al riesgo, ¿no? La tolerancia al riesgo, sabemos que en el tema de las políticas, pues se tiene una tolerancia al riesgo un poquito más alta. ¿En qué sentido? Se busca lograr el impacto con la ciudadanía. Muchas veces, aunque las decisiones que se toman no tienen un tema técnico importante o no consideran los posibles riesgos en auditoría, pues tienen una tolerancia alta al riesgo porque lo que buscan es la legitimidad de la población y no tanto el cumplimiento normativo. Pero ¿qué pasa en las otras dos dimensiones? Hay una tolerancia al riesgo de cero. Porque cuando hablamos sobre todo del sector público, pues tenemos marcos normativos, tenemos leyes en las que no se puede tolerar. Ah, sí, pues vamos a asumir ciertos riesgos. No, la ley es muy clara en lo que se puede y en lo que no se puede tolerar, ¿no? Entonces, en las otras dos dimensiones, pues tenemos tolerancia cero al riesgo. Entonces, aquí ya tenemos otra vez una de las fricciones que se generan más. El incumplimiento normativo no está a expensa de las decisiones políticas. No podemos tener una flexibilidad en el cumplimiento de las leyes solamente por decisiones políticas. Y este es uno de los puntos más importantes. Y finalmente la métrica del éxito, ¿no? El cómo medimos el éxito entre estas tres dimensiones. En la dimensión política es muy claro. ¿Cómo se mide el éxito? Con el impacto social. La aceptación de la ciudadanía hacia las decisiones o las políticas que instrumenta el gobierno. Pero en las otras dos dimensiones, por ejemplo, en la dimensión técnica, ¿cómo podemos tener el éxito? Pues con soporte documental suficiente. Al final del día, las auditorías se utilizan como insumos
la información que los entes públicos proporcionan, ¿no? En medida de que tengamos un mejor soporte documental, mayor evidencia, que sea competente y suficiente, entonces tendremos mucho mejor mitigados los riesgos que tienen que ver con la dimensión técnica. Y en la dimensión de auditoría, pues se mide el éxito precisamente con la evaluación o la emisión precisamente de los hallazgos o los informes que se pueden presentar en los resultados o en los informes individuales de las auditorías, ¿no? Entonces, tenemos de entrada como panorama general 3 dimensiones que por sus comportamientos o por sus elementos generan una fricción natural al momento de estar interactuando entre ellas. Entonces vamos a ir ahorita desmenuzando el cómo se van generando estas fricciones, pero de entrada general o como panorama, pues tenemos 3 dimensiones totalmente distintas y aquí es donde yace precisamente la complejidad del análisis de las finanzas públicas, ¿no? Y aquí en este tipo de cuestiones, ¿hay un equilibrio entre las tres? Se busca, y ahorita lo vamos a analizar con algún esquemita, que tendremos que analizar en dónde apretar y en dónde aflojar, precisamente para guardar un balance entre las tres. Es imposible llegar a un punto en el que las tres sean óptimas, lo que sí que podemos encontrar, como tú dices, un balance, ¿no? Balance. En el que las decisiones políticas cumplan cuando menos o que cumplan en gran medida con el cumplimiento técnico normativo y eso por ende nos daría como resultados mejores resultados en los procesos de fiscalización. Hay que ir asumiendo algunos riesgos y hay que ir cuidando ese balance. Sí, porque malamente a veces los políticos en sus momentos de campaña prometen la luna y las estrellas, entonces ya al momento de que llegan acá, pues, ahí ya no se pueden hacer muchas cosas. Sí, es correcto, es parte de la administración pública. Eh, ¿Qué pasa también? Un problema que se da sobre todo, y vamos aquí ya a focalizarlo en México, ¿no? El ecosistema normativo en México está diseñado un poquito para restringir y no para acelerar la toma de decisiones políticas. ¿A qué nos referimos? Tenemos como pilar central del ecosistema normativo en México a la Constitución Política, rescatando 2 de los artículos, 134, que tiene que ver con cómo se ejercen los recursos públicos, ¿no? Sabemos que se tienen que ejercer con eficiencia, con eficacia, con transparencia, honradez, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el artículo 74 que se centra un poquito en cómo se dan los procesos de fiscalización en México por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, de este pilar central tenemos diferentes marcos normativos que emanan, por ejemplo, la Ley de Fiscalización y Revisión de Cuentas de la Federación, en la cual se establecen los periodos, los tipos de auditoría que se van a realizar, cómo se da en general el proceso de fiscalización. Tenemos la Ley de Disciplina Financiera, que es una de las más importantes en el sentido del control de los endeudamientos de los entes públicos, de los límites o topes presupuestales en materia de servicios personales, el cómo se hace el uso de los ingresos excedentes de libre disposición, etcétera, 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 ¿no? Toda la normativa que tiene que ver con armonización contable, que se ha hablado mucho, pues, o al menos en estos webinars, pues lo hemos visto recurrentemente, ¿no? Todo lo referente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, normativa emitida por el CONAC, procesos de armonización como el CEBAC. Y tenemos también por su parte el marco normativo orientado hacia el tema de las responsabilidades administrativas, cómo el mal manejo de los recursos públicos al final termina o culmina con responsabilidades ya sean administrativas o en aquellos casos en los que ya sean graves, pues incluso hasta temas penales. Entonces, si lo analizamos desde un panorama específico, pues vamos a ver que todo este marco normativo básicamente busca un control absoluto en materia de las finanzas públicas, el regular, el controlar el cómo se ejercen las finanzas públicas. Y esto, pues, limita la velocidad con la que se toman las decisiones políticas, ¿no? Choca directamente con la necesidad de generar políticas para la solución de problemas de forma rápida. ¿Por qué? Si yo como presidente municipal, vamos a suponer, quiero instrumentar un programa social, pues antes de yo ir y dar el dinero a los beneficiarios, pues tengo que voltear a ver un reglamento y luego una ley del estado y luego una norma federal y aparte padrones de beneficiarios y además tengo que generar lineamientos administrativos. Entonces, pues por más que yo quisiera instrumentar un programa social en 3, 4 meses, la verdad de las cosas es que si lo hago en 3, 4 meses, no va a cumplir ni con el rigor técnico y eso va a derivar en riesgos de auditoría seguro. ¿Y si es real así como lo hacen? Desafortunadamente, en muchos de los casos, sobre todo en México, esto se da precisamente, ¿no? Ante la necesidad o ante la gran inmensidad de problemáticas públicas, los gobiernos buscan respuestas rápidas para generar una aceptación de la ciudadanía en la solución de los problemas
y por querer tomar decisiones rápidas o por querer implementar acciones rápidas, dejamos de lado el rigor técnico y al final, pues eso se va a ver reflejado en las Es auditorías. correcto, sí, o sea, lamentablemente pues aquí en México pues a veces primero toman, ahora sí el famoso hecho que dicen más vale pedir perdón que pedir permiso, entonces primero hacen las cosas y luego, ya no, ya vamos a hacer las cosas bien. O sea, pues sí, lamentablemente aquí en México suceden ese tipo de situaciones. Espero que allá en León, Guanajuato no suceda ese tipo de cuestiones. A ver si ahorita nos comparten los compañeros de Guanajuato, pero yo creo que en ese sentido sí, nadie nos salvamos de este tipo No, pues de es a nivel cuestiones, ¿no? nacional. Y ahora vamos a analizar cómo es la anatomía de una observación, ¿no? Cuando ustedes como ciudadanos, como servidores públicos, sea cual sea el papel que desempeñan, analizamos, por ejemplo, informes finales, ¿no? De las auditorías. Vamos a analizar una observación en particular y qué es lo que vemos, porque en la auditoría tenemos, digo, en la observación tenemos dos elementos principales, lo que se audita versus lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces, si tú agarras un informe individual de auditoría, vas a leer una observación y qué vas a identificar. Pues el hallazgo de entrada nos va a decir qué incumplimientos normativos existieron, qué evidencia hizo falta, si existen fallas presupuestales, financieras, estas pueden ser de clasificación, de temas administrativos, de presupuestación, incluso de desempeño, ¿no? Para el caso de las auditorías de desempeño. Y el hallazgo en general también nos va a mostrar los riesgos que están asociados a estas limitaciones normativas. Pero difícilmente en estos hallazgos, Emanuel, y tú no me dejarás mentir, muy pocas veces podemos identificar la causa raíz, ¿no? Yo lo analizaba en estas sesiones, semanas previas, con precisamente en la materia de auditoría gubernamental, que estamos dando por ahí una clase, y les decía a los alumnos, no es importante que al momento de la redacción de los hallazgos, pues se rescaten ciertos elementos, ¿no? Y el elemento que generalmente es más difícil de identificar al momento de generar una observación es la causa raíz. Y se entiende por qué, porque también los auditores tienen un cierto periodo de tiempo en el que no te da el tiempo para analizar todo el proceso que siguió un ente público para detectar, oye, la causa raíz de esta observación es esta en particular. Entonces, el elemento que en la mayoría de los hallazgos no se identifica es la causa raíz. Y si nos fuéramos a la causa raíz de la mayoría de las observaciones, nos daríamos cuenta que muchas de estas están precisamente dadas por el motor político, por esta presión de celeridad que tiene el motor político, ¿no? Y entonces en este sentido vamos a tener que existieran presiones para ejercer el presupuesto, que obviamente los ciclos electorales transforman de alguna forma o inciden en cómo se va ejerciendo el presupuesto público, las promesas de campaña que ya mencionabas, que son luego algo que resienten mucho, sobre todo los titulares de los entes, los presidentes municipales, los gobernadores, y las negociaciones que se pueden generar a última hora entre el sector público, privado, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente, mucho de lo que pasa es que cuando leemos los informes de auditoría, pues entonces uno ve las observaciones y dice, oye, no, pues aquí están haciendo negocio, aquí se roban el dinero, aquí no saben ejecutar obra pública, aquí ni siquiera diseñan bien indicadores. La verdad de las cosas es que pocas veces se analizan estas observaciones, cuál es la causa raíz. En medida de lo posible, el auditor deberá identificarlas con la finalidad precisamente de generar o de contrastar para el lector, el decir, oye, sí hubo estas observaciones, pero se detectó que la causa raíz iba por este lado y la mayoría muchas veces se pueden mitigar mediante controles internos que funcionan de manera eficiente. Aquí, bueno, adunando un poco a lo que comentas, yo veo también el tema de que a veces bueno, hablando políticamente, hablando, el presidente siento yo, o los presidentes, siento que se sobreestiman con su poder que tienen ellos a lo mejor como figura pública. Ahora sí, pues bueno, no puedo decir de más cosas, pero pues hemos visto a veces al gobernador de aquí del estado o presidentes municipales diciendo de que van a prometer y hacer muchas cosas, poniendo como ejemplo la carretera de Chapala donde dijeron que se iba a hacer una línea 5, pero pues resulta que esta línea 5 la convirtieron en un macrobús extra y todos pues pensaban que era otro tipo de cuestión. A lo mejor en su momento, cuando se propuso este tipo de cuestiones, pues se esperaba otro tipo de transporte público en su momento, porque aquí en Guadalajara lo conocemos línea 5 como un tren específicamente, pero pues ya vieron los tiempos, vieron los costos, vieron toda la demás información de por medio y pues vamos a convertir la línea 5 en un macrobús y le vamos a cambiar los nombres pues para que sea más bonito, ¿no? Entonces, a lo mejor, como comentamos, ver el hallazgo como tal
Y pues ¿cuál fue la causa de raíz? O sea, a lo mejor ellos pues no tienen la información como tal al momento para poder tomar ese tipo de decisiones, pero pues tienen la cámara enfrente como nosotros las tenemos actualmente y pues lo que tienen que hacer es pues decir lo que tengan que decir y ver cómo lo vamos a cumplir y después ahí maquillarle un poco las situaciones para poder dar cumplimiento con ello. Sí, este que mencionas, pues fue un caso que se hizo muy mediático, ¿no? Sobre todo aquí en el estado. Y es un ejemplo muy bueno que planteas para poder entender cómo funcionan estos roces, estas fricciones que existen entre estas tres dimensiones. ¿Qué pasa? El gobernador, pues trae un proyecto, a lo mejor mismo que fue ahí medio, platicado o fue ¿cómo se puede decir? Ay, se me fue la palabra. Bueno, que la misma ciudadanía pues se involucre en la toma de decisiones, se socializó el tema, pero ya cuando después uno voltea a ver suficiencias presupuestales, compromisos que ya puede tener el mismo gobierno del estado, obviamente la complejidad que conlleva este tipo de obras de infraestructura tan importantes, pues entonces ya caemos en la realidad y decimos, espérate, o sea, a lo mejor no es un Sí. tren, podemos generar algún mecanismo de transporte público que sea más eficiente, pero pues ni el marco, a lo mejor ahí el recurso ya no nos dio, las fuentes de financiamiento, pues ahí se nos complica. Entonces es precisamente donde esta toma de decisiones políticas ya empieza a chocar con la realidad técnica, la realidad normativa que tenemos en el sector público. Y ahora sí, pues nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Porque, pues bueno, es algo que ya viene de años y años y años y pues ahora sí, siempre ya estamos acostumbrados a decir siempre lo mismo, todos son iguales, pero ¿puede haber algún cambio en este tipo de cuestiones o algo que pueda suceder, un milagro o algo? Yo creo que la ciudadanía en primera instancia lo que tendríamos que hacer es un poco el involucrarnos, ¿no? Desafortunadamente también como ciudadanía muchas veces no nos involucramos y no en el hecho de toma de decisiones, ¿no? Sino de investigar, de conocer. Yo te aseguro que de 10 ciudadanos, ¿cuántos se dan el tiempo de analizar estados financieros de los entes públicos? Digo, tienen un nivel de complejidad que a lo mejor una persona de a pie difícilmente podrá entender. Oye, activo, pasivo, patrimonio, ¿no? Es complejo. Lo que también ha impulsado un poquito el sector gubernamental y los temas de transparencia es en tratar de hacer un poquito más amigables estos estados financieros con la finalidad de que la gente se involucre. Y a lo que voy con que la ciudadanía nos involucremos es precisamente el analizar, ¿no? Y el entender y a veces ser más conscientes, el decir, oye, sí hay muchos recursos públicos, pero volvemos a lo mismo. El mismo marco normativo que es muy robusto en México te va limitando el cómo dar solución a ciertas problemáticas. Vamos a poner un ejemplo bien fácil. Hay municipios que la mayoría de sus recursos públicos de entrada vienen de transferencias federales. Sabemos que de transferencias federales tenemos recursos etiquetados y no etiquetados. La gran mayoría de los recursos no etiquetados generalmente se van en nómina. Sí. Y después entonces nos quedan fuentes de financiamiento, por ejemplo, el Fondo de Infraestructura Social Municipal. Ese está totalmente etiquetado para infraestructura en zonas de alta prioridad. Y entonces, pues yo puedo analizar el presupuesto del municipio y digo, oye, pues tienen 100 millones de pesos, con 100 millones, claro que me pueden mejorar la carretera, claro que me pueden apoyar con una beca, sí. Lo que la gente no sabe es que de esos 100 millones, 30 están del FAIS. Y del FAIS yo no los puedo tocar ni para dar becas ni para construir carreteras en ciertas zonas. Se tendría que evaluar primero si esta fuente de financiamiento lo permite. Entonces a lo que voy es precisamente si lo que queremos es que exista rigor técnico y cumplimiento normativo, entonces necesitamos periodos de tiempo más amplios. Y en ese sentido, a veces generar conciencia también por parte de la ciudadanía de decir, oye, para que salga bien nos vamos a tomar tiempo. Pero ¿qué pasa? La ciudadanía quiere resultados rápidos. Si queremos resultados rápidos, entonces esto conlleva que va a haber errores técnicos y por eso tenemos a veces obras públicas que no funcionan, que son ineficientes, tenemos políticas públicas que no están bien diseñadas. Es parte de lo mismo que propiciamos como ciudadanía, el tener una presión tan frontal al gobierno, pues precisamente lo llevamos a que tome decisiones rápidas que no siempre son las más adecuadas. ¿Tú crees que sería bueno generar alguna reforma o algún cambio al respecto de los tiempos del periodo del gobierno? Porque bueno, sabemos que son 3 años a nivel municipal Ujú. y pues a veces van entrando, cambian las personas, cambian toda la situación. A medio año apenas van agarrando el rollo, pasa un año, ya están como que más o menos entendidos la situación, pasan 2 años, ya agarraron la onda, pasan 3 años y ya se van. Ujú. Entonces, ¿tú crees, ahorita, bueno, ya se está el tema de la reelección, continuar estos 3 años, pero tú crees que se pueda generar algún cambio ahí
que sea beneficio a la ciudadanía en el sentido de que a lo mejor sean 6 años con reelección a otros 6 años, o no sé, algo totalmente diferente? Sí, me parece que sería importante el que se pudiera legislar, sobre todo en los gobiernos locales, ¿no? Hablamos de municipios, organismos públicos descentralizados que precisamente tienen periodos muy cortos, ¿no? Hablamos de 3 años en los que, como tú dices, en el primero apenas me acoplo, bueno, voy llegando, veo qué es lo que hay, en el segundo apenas me voy acoplando y en el tercero voy de salida. Entonces, por eso yo creo que ha estado tan en boga, sobre todo en el estado de Jalisco, no sé si en otras entidades federativas, pero ha estado tan en boga este tema de la reelección, ¿no? El decir, oye, vamos a darle continuidad a un proyecto no 3 años, vamos a darle la oportunidad que en 6 años logren cerrar todas las políticas públicas que se intentaron instrumentar durante su periodo gubernamental. Y en ese sentido, sí creo que los gobiernos locales deberían tener quizás un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque también los gobiernos locales son la célula más cercana a la población, ¿no? Los municipios son los entes públicos que son más cercanos a la población. Entonces, en ese sentido, si queremos como generar cambios un poquito más importantes que realmente resienta al ciudadano, pues tendríamos que darles un poquito más de tiempo, cuando menos, para poder instrumentar o organizarse mejor en los tiempos. Pero, ¿sabes algo? Creo que aquí pues, se vuelve un ciclo al final de cuentas. ¿Por qué? Porque para estas elecciones, por así decirlo, a lo mejor combinados esos 3 años, se van a reelegir otros 3 años, pero ahí están generando otros compromisos para poder ganar esos otros 3 años. Entonces, pues se va a generar una bola de nieve al final de cuentas, porque si no cumplió o no terminó los otros 3 años con sus proyectos y aparte en estas reelecciones promete o genera otro tipo de políticas al respecto, pues bueno, ya llevas 3 años que no cumpliste más los que estás prometiendo ahorita, pues otros 3 años para cumplir lo que tenías atrasado más lo que llevas. Entonces se va a generar una bola de nieve al final de cuentas. Sí, digo, también eso ya está dado un poquito por el tema. Pues son problemas ya estructurales, ¿no? Difícilmente hay cuestiones en las que se puede incidir mucho. Lo que sí es que es precisamente lo que se busca, ¿no? La instrumentación, por ejemplo, de un control interno en el que digamos, a ver, los primeros 2 años de gobierno vamos a instrumentar o vamos a planificar bien cuáles son los objetivos que queremos o que pretendemos cumplir. Hablamos de un gobierno del Estado. En los primeros 2 años, todas las políticas que vamos a instrumentar durante 6 para dejar 2 años para ejecución y los últimos 2 años para ir evaluando si realmente lo que se realizó tuvo un impacto positivo, ¿no? Y si no, entonces hacer algunas adecuaciones. Pero esto solo se logra precisamente mediante el establecimiento de procesos, mediante la mejora continua, que no hay otra cosa que es la importancia del control interno. El enfocarnos. Y por eso también hoy en día es tan importante o está tomando gran relevancia las auditorías de desempeño, ¿no? Porque estas auditorías de desempeño nos llevan un poquito más a la mejora de los procesos, más allá de que busquen un tema de responsabilidad, un tema de responsabilidad incluso financiera, hablamos de responsabilidades resarcitorias, etcétera. Lo que se busca es la mejora o se evalúa la consecución de los objetivos per se. Entonces es algo interesante, importante, que también los gobiernos tienen que empezar a planificar mucho mejor. Y es la finalidad, por ejemplo, de los planes municipales de desarrollo, de los planes estatales de desarrollo. Es por eso que se emiten, ¿no? Como para dar un panorama estratégico de hacia dónde vamos y qué tenemos que realmente ir ejecutando con el paso de los ejercicios fiscales. Es correcto. Entonces, continuando con este tema precisamente, es que tenemos una simetría temporal, ¿no? ¿Por qué se generan estas fricciones y por qué es matemáticamente inevitable el que se generen estas fricciones desde el punto de vista temporal? Ya lo decíamos, las decisiones políticas tienen que ser rápidas. Por ejemplo, entre el mes 1 y el mes 3, la política exige resultados inmediatos, ¿no? Generalmente cuando llega un gobierno, por ejemplo, vamos a ver, va a haber un cambio de partido que gobierna un municipio. Y lo que la gente quiere es que el gobierno entrante, en menos de un año, en menos de 6 meses, esté solucionando los problemas que muchas veces estuvieron arraigados desde 10, 15, 20 años atrás. Entonces, la gente obviamente exige resultados rápidos y en ese sentido, el motor político tiene que reaccionar ante esa solicitud. Pero ¿qué pasa? El proceso técnico, ya lo decíamos, es un proceso continuo, es algo que se da durante todo el ejercicio. Entonces tenemos aquí, entre el mes 1 y el mes 12, la técnica requiere un tiempo estructurado para generar reglas de operación, para generar padrones de beneficiarios, para generar contratos, para generar marcos administrativos instrumentados, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí de entrada una fricción temporal. Y después, si lo analizamos desde el punto de vista de la auditoría o la autopsia, como lo menciona aquí, pues esta es atemporal. Esta se revisa hasta que termina el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a sonar un poco duro,
pero es bien fácil para el auditor juzgar algo que incumple técnica y normativamente cuando no entendió el panorama bajo en el cual se tomaron las decisiones. Yo puedo llegar y revisar tus estados financieros y yo te digo, Manuel, aquí está muy mala clasificación presupuestal, te equivocaste de cuenta contable, no hay suficiente evidencia. Lo que yo como auditor no sé es que ese registro contable tú lo tuviste que hacer en menos de un mes. No Sí. tuviste tiempo de analizar todo el expediente como para decir, sabes que aquí no va, vámonos por acá. Entonces, el auditor no tiene esa información y entonces, como la auditoría generalmente es hasta el siguiente año después de que termina el ejercicio fiscal, pues es mucho más sencillo el generar observaciones bajo la percepción de que existió un incumplimiento normativo que se hizo de manera, este, con dolo, vaya, con la intención de generar un daño a la hacienda pública, por ejemplo, cuando a lo mejor no es que hubo una intención de daño a la hacienda, sino que hubo un error que se derivó por presión política, que derivó en que hubiera un error en la clasificación presupuestal, en el registro contable, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente estas asimetrías temporales generan este tipo de fricciones y observaciones. Es algo que se da de manera natural. No, y a eso agrégale también que cuando ese cambio de administración, que bueno, aquí en México no sucede, pero resulta que se llevan todas las cosas, todas las computadoras, todos los papeles, dejan en cero las cuentas y pues como tú haces mención en la primera parte de la acción, pues que en 3 meses tienen que hacer resultados, pues bueno, a veces ni dinero hay porque entran ellos normalmente en octubre, que cuando la recaudación es muy baja. O sea, dijeras, entran en enero, pues bueno, mínimo recaudan el tema de catastro, que, pues bueno, el predial que se paga a veces de manera anual, o cuestiones que pagan de manera anual, pues sí, sí te la creo. Pero pues sí, el auditor va a llegar y te va a decir y te va a revisar conforme a la norma. Tú le puedes alegar y explicar la situación, pero pues una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que dices. Sí, es un tema de juicio profesional también, pero es precisamente eso, lo mencionas bien, digo, en los procesos de entrega-recepción generalmente esto se da de manera natural, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, estás en un ente público que es muy cumplido, ¿no? Que al mes entregan su corte de cuenta pública, se va informando en tiempo y forma la auditoría. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los entes públicos que yo he conocido casos que deben hasta una o dos cuentas públicas anuales? Si tú llegas y de entrada llegas a un ente público que tiene un rezago de 18 meses en la entrega de información, pues claramente cuando llegue el auditor te va a dar con todo. De aquí a que tú entiendas toda la información que hay rezagada, pues claramente los estados financieros no van a reflejar la situación real del ente público, ¿no? Y esto te va a costar mucho trabajo el irlo desahogando en las auditorías, pero bueno, es algo que se da, ¿no? Y es precisamente esta simetría temporal que va generando estas disyuntivas, ¿no? Al momento de generar las observaciones. Tenemos aquí, y para ir ejemplificando, para ver si se entiende un poquito más el tema, esta matriz de fricción, ¿no? Vamos a poner 5 ejemplos o 5 decisiones políticas que generan un daño colateral directamente en las observaciones de auditoría. Vamos a tener en la primera columna los disparadores políticos y en la segunda los riesgos que se presentan en auditoría, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la implementación acelerada de programas sociales sin reglas de operación clara, ¿no? Esto tiene como riesgo sí o sí que va a faltar documentación y no lo sustento normativo. Si no nos dimos el tiempo de generar reglas de población, no se identificará bien la población objetivo, cuáles son los requisitos para los beneficiarios, cuáles son los criterios de elegibilidad de los mismos, cuál es la evidencia documental que va a contener los expedientes. Pues de entrada, si esto no se dio de manera natural, hay un riesgo de que en la auditoría, por supuesto, que te van a observar, oye, estos expedientes están incompletos. ¿Por qué le diste el apoyo a Manuel y no se lo diste a Luis? ¿Cuál fue el criterio que utilizaste para determinar entre uno u otro, Oye, no? pero aquí, bueno, es un mundo de información en el caso, pues pongamos a algo muy conocido que todos vemos, que es el tema de las becas a nivel federal, que pues es un mundo de información y para analizar toda esa información a lo mejor pues ocuparás mucho tiempo y pues las entregas se tienen que hacer sí o sí lo antes posible. Aquí en ese tipo de cuestiones, ahora sí por experiencia propia que me ha tocado ver, hay veces que, como tú comentas, hay gente que no requiere ese tipo de apoyos, ese tipo sí, de apoyos realmente lo que ofrece el gobierno y pues aún así se los otorgan. Entonces que tiene que haber un estudio de por medio para poder analizar si es candidato o no es candidato. Entonces, pues bueno, no sé si también influye a todo el mundo de información que es y pues también qué hace falta dentro de este tipo de cuestiones o de este tipo de implementaciones para poder justamente detectar ese tipo de inconsistencias y también en temas de auditoría, pues si esas observaciones o ese tipo de cuestiones que a lo mejor uno como ciudadano las puede ver, la auditoría lo puede detectar.
Sí, claro, digo, pones un ejemplo bien importante, ¿no? Este tema, programa social a nivel federal. eh, Pues sí, se busca apoyar a los jóvenes. Mi pregunta sería aquí, ¿se hizo un diagnóstico previo para evaluar si el otorgar apoyos económicos directamente a los jóvenes realmente incide en la mejora de los resultados educativos de la juventud? Pues yo no sé si se hizo un diagnóstico. Lo que sí y lo que nos dice la norma per se es que para la implementación de políticas públicas hay todo un proceso detrás. Antes de la instrumentación hay diagnósticos, hay análisis de problemas, hay análisis de objetivos, hay evaluación de población potencial, de población directa que busca beneficiar el programa. Entonces sí, es claro que es un mundo de información y claro que las políticas públicas por eso son muy complejas. Y más cuando las vinculamos a recursos públicos, pues, las volvemos todavía muchísimo más complejas. Pero es precisamente tratar de generar estos mecanismos en medida, digo, hablamos de que la federación tiene un alto nivel también de complejidad, pero pues lo mismo tiene elementos hoy en día tecnológicos y de recurso humano importante para poderse hacer un trabajo que permita precisamente generar transparencia también en el ejercicio de los recursos públicos, ¿no? Tenemos hoy, yo creo que tenemos una oportunidad más grande hoy que nunca con el uso de las tecnologías, de poder hacer uso para análisis de metadata a niveles gigantescos. ¿Qué pasa si por ejemplo, este programa tan mencionado lo tenemos todo ya en plataformas digitalizadas? Pues hoy en día, con el uso incluso de la inteligencia artificial, se puede hacer un análisis de datos de gran volumen Masivo. que nos permita precisamente el hacer ciertas validaciones, ¿no? Claro que es un mundo de información, pero hoy tenemos como más herramientas para ir mejorando precisamente esos instrumentos. Aquí, bueno, hace poco la Auditoría Federal, pues bueno, ya va a empezar aquí en el estado de Jalisco con los 125 municipios. Ujú. Entonces, pues supongo que también va a ser un mundo de información para ellos. Tengo entendido que la Auditoría Superior de la Federación, pues maneja ya en parte la inteligencia artificial, igual como el SAT. También Ujú. tengo entendido que utiliza un poco más de inteligencia artificial al respecto, pero también pues se supone que existen riesgos de por medio, porque pues bueno, la inteligencia artificial alimenta una persona realmente. Entonces, si está mal alimentada esta inteligencia, pues también puede generar, en vez de beneficios, pues puede generar hasta perjudicaciones en la ciudadanía al respecto. Sí, claro, digo, hay limitaciones en cualquier tema. Digo, si bien los procesos de fiscalización de México, por ejemplo, mencionabas bien, la Auditoría Superior hoy hace uso de la inteligencia artificial para determinar o para ir haciendo una evaluación preliminar, ¿no? Del proceso, pero al final del día es un auditor el que revisa. ¿Qué hace, por ejemplo, la Auditoría Superior? Te hace la carga total de cómo ejerciste el gasto, la inteligencia artificial analiza y entonces identifica como campos relevantes, ¿no? A ver, de los 100 millones que se están fiscalizando, este contrato se llevó 70. Entonces, un objeto de estudio importante para efecto de la auditoría, pues va este contrato dentro de la muestra. Al final, un auditor, una persona física tendrá que valorar la información que prevé, pero de entrada, pues ya te descartó o ya identificó cuáles van a ser los principales eh, focos en, ¿Dónde en se materia de va la a auditoría. revisar? Entonces, precisamente hay que utilizar este tipo de tecnologías, hay que obviamente conocer las limitaciones, como bien dices. Si continuamos aquí con los ejemplos, por ejemplo, la presión por evitar subejercicios del gasto, no es algo que se da en cualquier ente público. Oye, no se gastan el recurso público en los primeros 9 meses del año y en el último trimestre queremos ejercer todo el recurso que tenemos ahí, No, y ¿no? cuando son elecciones, más todavía. Entonces, ¿qué pasa? La decisión política que es, oye, tengo mucho dinero, pero ya queda poco tiempo, hay que empezar a gastar. Y entonces empezamos a adjudicar de manera directa, empezamos a comprar sin bases de licitación sólidas, empezamos a pagar sin todos los requerimientos fiscales, financieros, contables necesarios. ¿Cuál es el riesgo en la auditoría? Pues claramente que va a haber un alto grado de adjudicaciones directas que están injustificadas o va a haber registros contables incorrectos. La celeridad de ejercicio del gasto nos lleva a que las clasificaciones presupuestarias contables pues se den de manera errónea, ¿no? Entonces, este tipo de disparadores políticos también son muy, muy comunes, ¿no? Los ciclos electorales que ya habíamos mencionado, ¿qué pasa? Cuando la mayoría de los gobiernos van a entrar, y si tú ves, lo analizas en un gobierno local, ¿qué hacen? A ejecutar obra, ¿no? ¿Eh? Hay que hacer obra porque es lo que la gente ve. La percepción que se va a quedar la ciudadanía en el último año de gobierno es todo lo que ve en la Todas las calle. obras que hizo. Entonces, empezamos a asignar demasiado recurso público en ciertos capítulos y recordemos que el marco normativo, por otro lado, nos dice, a ver, espérate, pero para la obra hay que analizar qué dice la fuente de financiamiento, hay que ver cuáles son los topes máximos, hay que ver
por ejemplo, en el estado de Jalisco se estila mucho el tema del presupuesto participativo, ¿no? Que hayan sido obras que eligió la ciudadanía con un porcentaje del gasto. Entonces nos vamos metiendo, o los políticos que toman las decisiones se van metiendo en ciertos campitos peligrosos que pueden derivar en riesgos totalmente al momento de hacer un análisis de auditoría. Esto nos va a llevar, por ejemplo, a desviaciones graves en la planeación del gasto, ¿no? Oye, habíamos dicho que nos íbamos a gastar 5 pesos en obra, pero como ya vamos de salida, no, me gasto 10. Habría que analizar por parte del auditor, oye, tu pleno del ayuntamiento te lo aprobó, ¿dónde está la aprobación del mismo? ¿Dónde está, a ver, un análisis de las modificaciones, etcétera, etcétera? Entonces nos empezamos a meter ahí en algunos problemas. Negociaciones políticas y asignación de recursos por acuerdos. Es muy común también, por ejemplo, en cualquier gobierno, en los entes públicos, están en un acto, no sé, con una asociación civil y ahí el presidente municipal, vamos a decir, se compromete, "Oh, yo les voy a construir una farmacia aquí a ustedes, ¿no? Así quedó el compromiso del presidente. ¿Y qué pasa cuando llegan? Oye, pues hay que construirles una farmacia. Espérame, presidente, lo que pasa es que, pues, para empezar, no podemos ejecutar obra en un predio particular de entrada, ¿no? Y en segundo, a ver, ¿con qué dinero? ¿Con qué fuente de financiamiento? ¿Con qué presupuesto? Entonces, estas decisiones políticas, como tú bien dices, luego llegamos a los actos protocolarios y prometemos las perlas de la Virgen. Cuando volteamos a ver el marco normativo y cuando volteamos a ver todo el tema técnico, ahí es donde empezamos a generar estas fricciones, ¿no? Es un disparador político que se genera también de manera muy común. O la ambigüedad normativa, que también es de lo que más se genera en auditoría. Todos los entes públicos siempre nos ponemos muy creativos y decimos, oye, a ver, la ley aquí como que no me especifica o no dice de forma clara que es así. Tiene una coma. Entonces, mi interpretación es que sí se puede. ¿Qué pasa? Los auditores tienen un sesgo normativo, un sesgo de criterio, naturalmente, que te va a decir, espérate, pues no porque tú les das esa interpretación quiere decir que es lo correcta. Mi interpretación de la ley es otra. Es otra. Y en ese sentido, ahí te va la observación. Entonces, también es una de las cuestiones de decisiones políticas que se generan de manera natural, ¿no? Vamos a continuar con la presentación. Eh, para seguir analizando el tema. Pero bueno, ninguna de estas 5 decisiones que Ujú. pusiste aquí como ejemplo pasan en México. Aquí. Casi no, ¿verdad? No, no, aquí No, no. casi no se da, ¿no? Este, Vamos a continuar y vamos a analizar, por ejemplo, un caso práctico como integral, ¿no? De todo lo que estamos analizando. Por ejemplo, este caso práctico, ¿no? El cortocircuito de los apoyos sociales emergentes. Vamos a suponer que el detonante es que un municipio, a medio ejercicio fiscal, le caen recursos adicionales. A lo mejor se concretó un convenio con el gobierno del estado, con el gobierno federal, y a medio ejercicio fiscal, oye, ahí te van 100 millones de pesos. ¿Qué pasa? El político, el titular, pues dice, oye, pues vamos a implementar un programa social emergente, vamos a dar apoyos económicos o apoyos sociales, porque la instrucción o la decisión política es que el dinero debe estar en la calle en 3 meses. ¿Qué va a pasar con esto? Pues se va a generar precisamente un cortocircuito. La presión del tiempo de ejercer esos 100 millones a medio año que yo de entrada no tenía presupuestados, que no tenía planificados, me va a llevar a que no genere ni reglas de operación del programa y me voy a saltar filtros técnicos preventivos que ordinariamente se generan. Aquí ya tenemos un ejemplo bien sencillo y que se da en casi todos los lugares de cómo las decisiones políticas van a afectar sí o sí en auditoría, porque de entrada esos 100 millones van a estar observados porque no cumplieron con el marco normativo técnico como lo prevé. Sí, y lamentablemente pues el que lleva la culpa a veces es el presidente del que recibió ese dinero, no tanto Ujú. el que lo otorgó o el que dio la orden, por así decirlo, sino que pues al final de cuentas el que pierde es el municipio en ese sentido. Porque pues como tú dices, es tomar la acción de inmediato y sin pensarlo a veces, o sea, háganle como quieran o como puedan, pero tiene que salir ese dinero. Entonces lamentablemente pues aquí pues, ¿qué podemos decir? No, son cosas que suceden día a día. Igual, si los demás tienen algún comentario, con toda confianza pueden hacerlo. Sí, y fíjate, eso es algo que mencionas que pasa. A mí me ha tocado conocer de entes públicos que dicen, ¿sabes qué? A mí ya de octubre en adelante no me des dinero. ¿No? Yo ya no alcanzo a ejercerlo bien, ya no alcanzo a licitar bien y luego me quedo con observaciones. Prefiero que esos 20, 30 millones de pesos que me des, quédatelos. Y lo más preocupante es que me ha tocado conocer de entes públicos que los rechazan en materia de seguridad, por ejemplo. Hoy en día vimos en México un tema de inseguridad muy importante. Oye, ahí te van
Eso sí, el gobierno federal, el gobierno del estado, quien sea, voltea en noviembre, ahí te van 5 millones de pesos para que compres unas patrullas. No, espérame, en 2 meses yo ya no alcanzo a meter procesos de licitación, ya no alcanzo a hacer investigaciones del mercado, ya no alcanzo a armar todo, ya no tengo proveedores. Ahí te va. Sí, no, y lo hacen adrede a veces. Y eso te afecta también a ti como ente público porque tenemos un problema de inseguridad en México. Pero desafortunadamente, como tú dices, para evitarme la responsabilidad de una auditoría, prefiero no meterme en el embrollo y ahí te va el dinero de regreso. Mejor decir que no, porque luego es peor. Ahora sí, ese dicho, ¿cómo va? Se me fue ahorita el dicho de que es peor la salsa que las albóndigas, o sea, ¿para qué Sí, te fregar? salió más caro el caldo que las Ese albóndigas, mero, ¿verdad? sí, Sí. no, Digo, también. pasa mucho en México y es precisamente dado por este tipo de temas en las finanzas públicas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Es que una misma decisión genera como lecturas distintas desde las tres dimensiones, ¿no? Si analizamos la dimensión política, por ejemplo, una decisión política tuvo un éxito rotundo, ¿no? O sea, si hablamos en el tema del caso integral que analizamos, pues para la gente, perfecto, oye, fue un programa, me apoyaste rápido, entonces desde la dimensión política fue un éxito rotundo. Desde la dimensión técnica, pues claramente hubo fallas estructurales. La operación fue débil, no se apegó en ningún momento a los procesos de selección, existen vacíos legales en cuanto a la integración de expedientes. Entonces ahí ya tenemos una tensión estructural. Ahora, desde el punto de vista de la auditoría, pues existe una zona de desastre, pues hay una alta probabilidad de desviaciones en los recursos públicos, seguramente que habrá desviaciones presupuestales y uso ineficiente del gasto por la decisión Rápida que se tomó. rápida que se tomó. Entonces, la misma decisión o la misma acción, bajo las tres dimensiones, tuvo una lectura totalmente distinta y eso ya generó una tensión. Y es lo que pasa con las finanzas públicas en la mayoría de los entes gubernamentales, ¿no? El motor político generalmente afecta a las otras dos dimensiones y por eso hoy vemos en los procesos de fiscalización, la verdad, muchísimas observaciones, que también cuando uno lee las observaciones pareciera de verdad cuestiones graves que ya cuando las analizas a fondo dices, oye, espérate, no es que se robaron, no es que se quisieron robar todo el dinero, sino que lo ejercieron mal, sí hay un tema administrativo de por medio, pero quizás al momento de leer el hallazgo, pues se extrapola un poquito, se pone un poquito más complejo, ¿no? Sí, exactamente, y creo que ahí uno como ciudadano tiene que tener en cuenta todas esas situaciones. Ahora sí, meto aquí, me tomo la confianza de meter un ejemplo personal. Mi familia y yo somos de Arandas y pues me resultó hace mucho, hace unos 5 o 6 años, escuchar un comentario de mi mamá al respecto de justamente este tipo de cosas de cambio de administración, donde mi mamá hizo un comentario respecto al presidente que estaba en ese momento ahí en Arandas, de que, ay, nomás se la pasan robando y no hacen nada por la ciudadanía y ese tipo de cuestiones. Yo no puedo decir que soy experto en el tema actual, pero pues con la poca experiencia que tengo, me puse a alegar con ella en el sentido de que, ma, pero tú te pones a ver lo que han pagado a lo mejor de deuda, si tienen deuda, o te has puesto a checar a lo mejor en otro tipo de cuestiones que puedan impactar a lo mejor no una calle arreglada, pero sí otro tipo de situaciones, a lo mejor en apoyos, en ese tipo de cuestiones, ¿los has visto? No, pues eso no lo he visto. Entonces, ¿por qué crees que están robando mucho? ¿O por qué supones que están robando? Es que no hace nada. No ocupas ver para definir que no está haciendo nada realmente. O sea, creo que como comentas, buscando un punto medio en todo este tipo de toma de decisiones, se puede generar algo bien realmente. Sí, como tú bien mencionas, y es parte de cómo iniciamos este webinar, ¿no? Precisamente esta idea, ¿no? Cuando no vemos resultados, cuando vemos lo que tenemos tan arraigado este tema de la corrupción en México, digo, desafortunadamente es así, pero la primera respuesta es, pues están robando el dinero porque no hay cambios en las calles, no hay cambios. Habría que analizar todas las aristas, ¿no? También no se pueden desacreditar de fonda. Claro que hay muchas fallas administrativas, claro que el sistema, existe un tema ya un poco corrompido, pero también habría que analizar todas las dimensiones, como tú dices, oye, ¿por qué están dados? Es precisamente tenemos problemas de deuda, a lo mejor la administración que recién llegó recibió pues la bocanada de problemas y está tratando de darle salida. Entonces hay que analizar todas las aristas y es parte también de lo que tú decías, cómo nos involucramos, cómo la ciudad se puede involucrar precisamente al emitir una opinión, pero informada, ¿no? Vamos a emitir opiniones, vamos a hacer un análisis político, está bien, pero informado, ¿no? Hay que analizar la información previo a hacer este tipo Sí, de o análisis. sea, mientras se tenga un soporte correcto, o sea, no solamente, pues ahora sí decir que ya se hizo porque se hizo y así se hizo, sino que si se tenga un documento fuente bien, una información clara, creo que bueno,
todos los ciudadanos pudiéramos cambiar un poco de nuestra forma de pensar al respecto del gobierno. Sí, es correcto, es algo así. Entonces, vamos a llegar ya con todo este análisis y para empezar a cerrar, tenemos aquí el trilema estructural del gasto público, ¿no? Ya lo analizamos, es matemáticamente imposible maximizar los tres vértices. Entonces, eh, ¿cómo podemos o cómo tienen que los políticos gobernar? Gobernar es precisamente elegir en qué puntos tengo que sacrificar qué. ¿Por qué? Si yo tengo por una parte rapidez política y cumplimiento técnico, pues o sea, si yo quiero generar esta rapidez política sacrificando un poquito el cumplimiento técnico, se van a generar observaciones, ¿no? O sea, la velocidad obliga a interpretaciones creativas que el auditor pues, va a rechazar. Oye, si yo quiero tomar rápido, oye, no, es que, pues fíjate que aquí en el padrón, pues no puse criterio de selección, entonces pues es para todos. Pues sí, eso es muy observable, ¿no? Ahora, si yo quiero rapidez política, pero también quiero hacer observaciones, pues ese es un caso utópico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en el mundo real, si se sacrifica lo técnico o lo normativo, pues es imposible que no se generen resultados negativos en la auditoría. Entonces no podemos sacrificar. Ahora, si yo tengo cumplimiento técnico, pero también quiero hacer observaciones, pues entonces voy a tener que sacrificar las decisiones políticas. Entonces, el proceso se vuelve tan lento, tan controlado, tan apegado a la normatividad, que se pierde la oportunidad y legitimidad, ¿no? Si yo quiero tener todo controladito y no gastarme un solo peso fuera de tiempo, yo quiero cumplir con sus observaciones, pues seguramente la gente que va a decir, no, pues aquí no están haciendo nada, oye, no Está ejecutan robando el obra. dinero. Entonces, gobernar como tú, y ya para ir redondeando, es precisamente qué tengo que sacrificar. Tengo que sacrificar quizás un poquito el tema político para para hacerlo bien, para hacerlo en cumplimiento de la norma, técnico. Quiero sacrificar un poquito en observaciones con tal de sí tener una rapidez política y a lo mejor cuidar medianamente lo normativo. ¿En dónde quiero sacrificar para ver qué resultados puedo tocar? Y es algo bien duro de decir porque, pues imagínate que nosotros estamos aquí haciendo análisis y decir, oye, pues si queremos que las cosas sucedan, tenemos que sacrificar rigor técnico. Suena duro al decirlo, pero la verdad de las finanzas públicas en México y por todo lo que hemos estado analizando es así. Sí. Tengo a veces que sacrificar un poquito de aquí para ir dándole salida a los otros, Los a los demás. otros. Y esa es la complejidad del núcleo de las finanzas públicas, ¿no? Es precisamente lo que hemos estado revisando. Entonces, nos mencionábamos más adelante, creo que en la siguiente lámina, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo mitigamos? ¿Qué herramientas tenemos a la mano? Entonces, ¿qué estrategias se pueden proponer? Es generar precisamente estos sistemas de amortiguación o procedimientos de mitigación en el cual tenemos al motor político trabajando que se le ocurre en todo, ¿no? Y el presidente municipal tiene aquí a la ciudadanía gritándole, oye, ocupo esto, lo otro, ok. El motor político está funcionando. ¿Qué tengo que hacer yo? Hay que generar un sistema de amortiguación en el cual yo puedo ir trabajando. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, diseño normativo mínimo viable, ¿no? Cuando menos. Oye, ¿vas a hacer un programa social? Pues mínimo genérate unas reglas de operación claras en el cual se establezcan poblaciones, criterios de selección, requerimientos mínimos, tal, tal, tal. Cuando menos que exista esto. Que tengamos documentación sistemática. Oye, no te esperes a que llegue la auditoría para armar los expedientes. De una vez. Vamos armando los expedientes conforme se va ejecutando el gasto. ¿Para qué? Para que cuando llegue la auditoría, oye, aquí tengo ya los expedientes de los documentos. Entonces, no nos esperemos a que llegue el auditorio y nos lo solicite. Vamos generando documentación sistemática. Vamos gestionando los riesgos. El control interno, su base es el análisis y la gestión de riesgos. Entonces, vamos ponderando, vamos valorando y vamos identificando qué decisiones políticas son innegociables y en cuáles sí a lo mejor puedo ceder un poquito con la finalidad, ya decíamos, de darle salida al recurso público. Oye, presidente, pues está bien, vamos a hacer un programa social, pero no podemos utilizar esta fuente de financiamiento. Eso es innegociable. Esta fuente de financiamiento no la puedo tocar. ¿Quieres buscarle por otro lado? Hay que quitarle presupuesto de aquí, hay que quitarle de acá. Entonces, vamos haciendo un análisis de riesgo, una gestión de riesgos para ir ponderando qué sí puedo aflojar, en dónde sí puedo aflojar con la finalidad de dar cumplimiento, pues, con las necesidades o lo que reclama la ciudadanía. O ir generando, y ya como un resultado final, ir generando una cultura de cumplimiento estratégico. Cualquier sistema que tú analices es imperfecto, lo vemos en el sector público, en el sector privado, en cualquier. Pero, ¿qué se procura? ¿No? Todo este tema que tiene años, yo me acuerdo desde que estudiaba el tema de las filosofías
japonesas, en el sector privado, ¿no? Todo este tema de la mejora continua, pues en el gobierno es exactamente lo mismo. Hay que generar una cultura de cumplimiento estratégico. Vamos permeando a que todo el sector público vaya generando una cultura en el cual, oye, ya no estamos pensando en ejercer el gasto, vamos a hacer ejercer el gasto, pero con calidad. Entonces vamos generando estructura, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, vamos generando manuales de procedimientos, manuales de organización, normas administrativas, lineamientos específicos, vamos generando una cultura para que el ente público tenga un cumplimiento estratégico. Y entonces, si tenemos un motor político trabajando todo lo que da y vamos generando estas herramientas de amortiguación o de mitigación de riesgos, seguramente el sensor de la auditoría será más sensible y tendremos mejores resultados en los procedimientos de fiscalización. Eso se da de forma natural. Sí, y bueno, es algo que a lo mejor muchos municipios no lo toman en cuenta y no lo valoran de esa manera. Pero a pesar de que a lo mejor tengan 5,000, 10,000 habitantes, creo que se puede lograr ese tipo de cuestiones. Nada más es tomarlo en cuenta. No se ocupa un gran sistema realmente. O sea, nada más se ocupa entender cómo funciona el sistema como tal para poderlo hacer de manera correcta. Porque muchos creen que a lo mejor realizar ese tipo de estrategia como lo pones aquí en la lámina, pues conlleva muchos millones de miles de millones de pesos. Pero realmente, pues solamente es poder capacitar a tu gente, poderle enseñar a tu gente y poder decirle qué es lo que tienen que hacer de manera correcta. Porque si no, pues ahí van a ver observaciones realmente en todo momento. Es correcto, sí, digo, lo que se necesita en primera instancia es la voluntad, ¿no? La voluntad de querer hacer un cambio, el ir implementando, tú lo dices, los pequeños cambios importan, ¿no? Y los pequeños esfuerzos sumados empiezan a generar una mejor cultura del cumplimiento, ¿no? Entonces, vamos empezando y vamos iniciando por lo más sencillo para llegar a un fin último, ¿no? Entonces, y ya para cerrar la sesión o lo que tenemos o lo que tengo preparado en este tema de esta presentación es precisamente con algunos axiomas que debamos de tener en la administración pública, ¿no? Con todo esto que analizamos hoy de esta complejidad o esta incomodidad que existe en las finanzas públicas, ¿con qué nos podemos quedar? Yo les propondría 3 axiomas. El primero, las observaciones son revelaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Una observación no siempre es un error o un acto de corrupción per se. La mayoría de las veces, las observaciones son una huella de una decisión política que se tomó mal en algún punto, ¿no? Con esto no quiere decir que no existan casos de corrupción. Claro que existen y claro que existen errores en los cuales estuvo involucrado el dolo y todas estas cuestiones, pero la gran mayoría en su subconjunto se derivan de de decisiones políticas que se tomaron mal en un punto, ¿no? Entonces, las observaciones nos revelan precisamente el panorama que tiene un ente gubernamental en cuanto a su titular. Oye, ¿qué decisiones se tomaron mal para hoy tener estos resultados? ¿No? El segundo, el tiempo es el verdadero juez. La auditoría siempre evalúa con calma el futuro de lo que en su momento se tuvo que decidir de forma rápida, ¿no? El tiempo en este sentido se vuelve un elemento muy valioso porque volvemos a lo mismo, en los resultados de la auditoría, pues es muy sencillo ya después de un año el analizar los resultados cuando lo que no se tiene en considerado es el factor de que en su momento se tuvo que hacer todo muy rápido. No por eso quiere decir que estuvo bien. Lo que sí es que el tiempo, al final del día, también los presidentes, los titulares de los entes públicos tienen que entender, lo que hoy decides mal por rapidez, eventualmente va a terminar ¿No? en un mal resultado. Y aquí también agregar el punto del cambio de administración. O sea, imagínate que tomen decisiones entre, pues, el siguiente año fiscal que va a ser elecciones, por así decirlo. Pues ellos, si ya no continúan en la administración, pues van a estar fuera de la administración. Y para solventar ese tipo de observaciones, a lo mejor es un poco más complicado a cuando estás adentro de la misma administración. Sí, 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 digo, ya tomando las, ahora sí que a toro pasado es complejo, ¿no? Entonces, sí, el tiempo se vuelve un elemento fundamental. Y finalmente, y yo creo que el punto más importante de lo que tiene que ver con este webinar de la complejidad de las finanzas públicas es precisamente que gobernar es asumir riesgos, ¿no? Al final del día, los que ocupan una posición importante en el gobierno, pues tienen que asumir el riesgo. El reto nunca será tener 0 observaciones, es un tema utópico, eso no se da en el mundo real. Entonces, va a haber observaciones, claro que las habrá. Entonces, el reto no es tener esas observaciones, sino entenderlas como una parte integral del proceso en la toma de decisiones. Oye, en el ejercicio fiscal tuve todas estas observaciones. ¿Qué voy a hacer yo hoy titular para evitar volver a cometer los mismos errores? Entonces, gobernar es precisamente saber en dónde hay que sacrificar
y asumir los riesgos que estos conllevan. Quiero tomar una decisión política rápida, o que tengo que tener en mente que esto seguramente se puede llevar en un proceso de fiscalización como un mal resultado. Lo vivimos aquí en el estado de Jalisco, por ejemplo, cuando llega todo este tema de las lluvias, pues hay colonias que se ven afectadas, ¿no? Y entonces el gobierno reacciona rápidamente y dice, oye, vamos a apoyarlos económicamente o vamos a darles menaje. Pero en el querer ayudarlos a ir rápido, pues seguramente no nos ponemos a preguntarle, oiga señora, a ver, deme su comprobante de domicilio, deme su comprobante de ingresos, quiero ver que este sí sea su casa, deme un contrato de arrendamiento, deme las escrituras. Si lo que queremos es atender de manera rápida a la población, oiga señora, pues, usted dice que se le descompuso el refri, la lavadora y el colchón y todo. Pues de aquí a que yo investigo si eso es verdad, Ahí le pues vas ya a se me ver. echaron todos encima. Entonces quiero apoyarlo rápido, que entonces el gobernante Sí. tiene que asumir que esa decisión que él toma de ayudar de manera espontánea a los afectados, pues puede llegar a tener Conllevar resultados operaciones negativos de en la contingencia. fiscalización. Entonces, gobernar es complejo, por eso las finanzas públicas son complejas por eso, porque tenemos tres dimensiones que todo el tiempo están en fricción. Y son tres dimensiones que todo el tiempo hay que evaluar y hay que saber en dónde sacrificar para darle buen cumplimiento a las otras dos dimensiones. Es así la complejidad de las finanzas públicas. Pues un muy buen tema. Ahora sí, como ustedes ya ven, el gobernar como tal no es fácil. O sea, muchos creen que llegar al poder y ya hacer lo que quieran o como quieran, pues no. O sea, todo tiene una regla, todo tiene un porqué y todo tiene un cómo. Entonces, pues bueno, ahora sí este tiempo es muy corto para poderles dar como tal una clase completa de toda esta situación, pero creo que con estos puntos clave que se vieron en su momento es más que suficiente realmente. Igual si tienen dudas, pueden hacerla activando su micrófono y su cámara, o igual por el chat, sus comentarios también al respecto son bienvenidos, pero pues es un tema muy complejo realmente, o sea, vivimos aquí en México todos los días estos temas, vivimos aquí en México a veces cosas peores que mejor a veces es mejor no darnos cuenta de ello y pues seguir nuestra vida, pero nosotros como ciudadanos sí tenemos una obligación de por medio, que es conocer todo ese tipo de temas al respecto. A lo mejor no tanto nosotros como contadores conocerlos hasta ese punto o hasta ese pie, pero sí mínimo lo básico. Como comentábamos en una parte del webinar, ¿qué puede hacer la ciudadanía para mejorar o hacer este tipo de cuestiones? Pues ahora sí mínimo leer lo que están publicando en transparencia, lo que se está haciendo, lo que no están haciendo al respecto. Ahora sí, pues bueno, hubo una modificación en la parte de transparencia aquí en México, pero no por ello se quitó al 100%. O sea, todavía siguen habiendo ciertas cuestiones ahí que te obligan a publicar por medio de transparencia. Entonces, eso que está, llega a cumplir con parte para nosotros como ciudadanos conocer todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Creo que es un tema muy bueno. Igual les vuelvo a reiterar, si tienen comentarios al respecto, son bienvenidos en el chat. Y pues bueno, si alguno de ustedes está pasando por un tema similar o quiere prepararse correctamente, ahora sí, aquí en el despacho contable Occidente, pues tenemos este tipo de profesionalismo al respecto para poder apoyarlos en todo momento. Si les interesa, pueden escribirnos o dejarnos sus datos y nosotros nos contactamos con ustedes. Pues ahora sí agradecemos su participación a todos ustedes y especialmente a nuestro invitado del día de hoy. Les recomendamos también que todos estos webinars, pues a todos sus conocidos, contactos y demás, se los compartan. Igual una vez al mes, dos veces al mes, compartimos webinars con invitados especiales con diferentes temas. Si tienen algún tema en específico que les gustaría que dijéramos al respecto, con todo gusto, pues, lo podemos planear. Que también nos sigan en nuestras redes sociales. De manera constante estamos publicando información relevante sobre estos temas. Y pues que estén al pendiente realmente de todos los webinars por medio de correo electrónico, por medio de redes sociales. Estamos publicando todo este tipo de información. Y pues nuevamente reitero, muchas gracias por aceptar la invitación. A lo mejor son 50 minutos los que demoramos, una hora aproximadamente. Y yo sé qué tiempo nos hace falta, nomás que bueno, ya es jueves por la noche, mañana es puente, se siente como viernes el día de hoy, entonces pues toca descansar también. No me quedan más palabras por decir. No, 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 muchas gracias por la invitación. Son temas bien, bien interesantes de analizar
Y como tú rescatas bien, ¿no, Manuel? Digo, son cosas que se dan de forma natural. Si en los entes públicos en los que ustedes desarrollan, sea cual sea la posición que ocupan, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Y es precisamente, se discute estos temas. Si alguno de ustedes tiene por ahí algún tema con control interno, acérquense aquí al despacho de Occidente. Los asesora muy bien en establecimiento de estos sistemas, de estos mecanismos de control interno, con el cual precisamente podamos ir mitigando todos los riesgos asociados, ¿no? Entonces, si es un tema que da para mucho, quizás ya en otra ocasión lo continuaremos, ¿no? Pero gracias por la invitación, y estamos algún día volver a tener una charla de esta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuevamente.